Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy el curso de Historia Universal. Vamos a ver la sesión número 2, las reformas protestantes. Vamos a ver qué es la reforma. Primeramente, la reforma fue un movimiento religioso de tendencia renovadora que se produjo en Europa en el siglo XVI y que originó a su vez el rompimiento de una unidad cristiana y la consiguiente formación de otras iglesias. Muchas iglesias surgidas de ese movimiento se denominaron iglesias reformadas, con el propósito de evocar una disposición a la conversión y renovación. ¿Cuáles fueron esas causas de las reformas? La corrupción del clero, la difusión de la Biblia gracias a la imprenta, la obra del humanismo y el renacimiento que engendraron la crítica y el libre examen, la ambición de la nobleza por apoderarse de los bienes de la Iglesia. Luego tenemos a los precursores de la Reforma, dentro de la cual tenemos a los siguientes precursores: John Wycliffe de Inglaterra, tenemos también a Jan Hus y los husitas de Bohemia, Checoslovaquia, y Jerónimo Savonarola en Florencia, Italia. Todos ellos prepararon el camino para el proceso reformista de la primera mitad del siglo XVI. Pero ¿cuál fue el detonante de estas reformas? Se produjo en el año 1514, cuando el Papa León X se le ocurrió iniciar una amplia venta de indulgencias por todo el continente. ¿Para qué? Para recaudar fondos que permitirían terminar la construcción de la Basílica de San Pedro. En Alemania, el CIR, los dominios, se encargaron de la venta de las indulgencias, secundados económicamente por la poderosa familia de banqueros Feuer. ¿Y cómo se origina el término protestante? Deriva del latín protestari, la cual significa declaración pública o protesta, y se refiere a la carta de protesta de dos príncipes luteranos en contra de la decisión de la Dieta Spira del año 1529, en la cual se reafirmaba el edicto de la Dieta de Worms, que sancionaba a Martín Lutero y a sus 95 tesis contra algunas de las creencias y prácticas de la Iglesia Católica de inicio del siglo XVI. Por tanto, el término protestante no fue aplicado a los reformistas, pero acabó más tarde por ser usado para describir a todos los grupos que protestan contra la ortodoxia católica romana. ¿Y cómo surgen las iglesias protestantes? Vamos a ver a la primera iglesia protestante, el luteranismo. La reforma se inició en Alemania por este monje llamado Martín Lutero, que se rebeló frente a la iglesia romana. Lutero colocó 95 tesis en contra de ciertos aspectos de la doctrina católica. 3 años después, en 1520, el Papa León X condenó las posiciones de Lutero y luego lo excomulgó. Vamos a ver los puntos fundamentales de la doctrina de Martín Lutero. Tenía la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la Iglesia. El bautismo y la Eucaristía son los dos únicos sacramentos verdaderos. Los demás son invenciones humanas. Luego, el papado no es una institución creada por voluntad de Jesucristo. El culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse. El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven para redimir las penas debidas por los pecados. Entonces ahí vemos los puntos fundamentales de esta doctrina, ¿no?
Luego, también vamos a ver que algunos nobles, deseosos de librarse del poder imperial y del poder romano, apoyan a este personaje. El más conocido fue el duque de Sajonia, Federico el Sabio. También estaban de por medio ciertas ambiciones personales y de clase. Por ello, varios nobles alemanes apoyaron a Lutero. Luego tenemos el calvinismo, que fue iniciado por Juan Calvino desde Ginebra, Suiza, desde donde estableció una dictadura a partir del tribunal llamado el consistorio. En Europa, estas iglesias calvinistas reciben por lo general el nombre de reformadas, mientras que en el resto del mundo se conocen como presbiterianas. Rechazado durante su primera instancia en Ginebra, debido a la rigidez de la disciplina impuesta, Calvino fue llamado de nuevo por el Consejo de la Ciudad en 1541. Hizo publicar las ordenanzas eclesiásticas que posteriormente sirvieron de modelo para fundar otras iglesias locales. Bien, como vemos, entonces él se dedicó a las fundaciones de aquellas iglesias, ¿no? Luego tenemos el anglicanismo. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, pidió al Papa Clemente VIII la anulación del matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. El Papa se negó y, fiel al mandato de Cristo, ¿no? Donde dice: lo que Dios unió, no se lo separe el hombre. Entonces el Papa Clemente VII negó la anulación matrimonial necesaria a ojos de Enrique VIII para la consolidación de la dinastía Tudor, pues con un nuevo matrimonio se conseguiría el heredero masculino tan deseado. Mediante el acta de supremacía se declaró máxima autoridad de la Iglesia anglicana, la cual sería consolidada más adelante por su hija Isabel I mediante los 39 artículos, ¿no? Entonces fue la hija de Enrique VIII, la cual llega a ser la máxima autoridad, ¿no?, del anglicanismo. ¿Quién fue el creador de la Iglesia anglicana? Ustedes tienen que responder ahí. Luego, ¿a qué orden religiosa perteneció Martín Lutero antes de pertenecer al catolicismo o de renegar al catolicismo? Ustedes también tienen que leer y escribir. Y la pregunta 3, ¿en qué consistió la predestinación? De acuerdo a lo que ustedes han entendido. ¿Y quiénes fueron los precursores de este movimiento? Ahí tenemos a John Wycliffe, a Hans Hus, Jerónimo Savonarola, ¿verdad? Luego tienen que completar el siguiente esquema, donde están los principales reformadores, y van a escribir las obras o ideas principales de cada personaje, como Martín Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino. Eso sería todo. Muchas gracias.